Bien, parece que podemos. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de Antonio Di Benedetto, del Enigma de Antonio Di Benedetto, que es un título sugestivo. Estuve pensando que no sé si voy a poder revelar el enigma en la película, pero bueno, vamos a hacer un acercamiento. Y por otro lado, me parece que también esto del enigma, sé que, por lo que decía Danilo recién, se refiere a la vida de Benedetto, pero yo creo que también se podría pensar en el enigma de la recepción de Benedetto. Es decir, me preocupa, digamos, ver quiénes son los lectores. Hubo épocas que se lo olvidó, es decir, o no se le dio la importancia que tiene este escritor. Así que bueno, viene bien ese título, digamos, para la mesa. Voy a empezar. Bueno, les voy a hablar yo brevemente voy a leer en realidad un texto corto sobre Benedetto, tomando dos aspectos que me parecen importantes del escritor y la vida del escritor, pero sobre todo de la obra de Benedetto voy a hablar. El título de esta pequeña ponencia por esta ocasión, que digamos que no es una ponencia académica ni mucho menos, se titula Antonio Di Benedetto, un escritor excéntrico y renovador de la literatura argentina. O sea, los dos ejes van a ser lo de excéntrico y lo de renovador en la literatura argentina. A los 100 años de su nacimiento, que se cumplirán el 2 de noviembre, podemos decir que Antonio Di Benedetto es actualmente un escritor renovador de la literatura argentina por la singularidad de su escritura, de su estilo despojado, que llamaremos de la levedad, como explicaremos más adelante, y por su exploración del fantástico y de sus operaciones innovadoras con los géneros literarios, como su pasión por el cine y su trayectoria de periodista, que fue una actividad paralela a su obra narrativa durante toda su vida. Y decir también que es un escritor excéntrico por su elección de una poética que se aparta del regionalismo tradicional de su provincia, Mendoza, y por el espacio fundante de la representación del ámbito de la vida de una capital urbana, el llamado interior, entre comillas, del territorio argentino, con proyecciones de universalidad y de experiencias cosmopolitas, junto a una narrativa de la topografía del desierto guyano, sobre todo en varios de sus cuentos y en la configuración de una modalidad del género fantástico. Además de estos rasgos literarios indelebles de su obra narrativa, es importante destacar que logró todos estos méritos literarios a pesar de haber padecido una detención arbitraria y la tortura por parte de la genocida dictadura cívico-militar de 1976. Y por cierto, luego de ser liberado de su prisión sin causa ni explicaciones, tuvo que vivir en el exilio durante varios años en Europa, particularmente en España. Antonio Di Benedetto, después de un importante reconocimiento de la crítica y difusión de su obra desde 1950, fue un escritor un tanto olvidado durante su encarcelamiento y en los años vividos en Europa, pero recién a partir de su regreso a Buenos Aires y hasta el presente, la revisión de sus obras y el interés de cierta crítica le permitió alcanzar un lugar significativo en el espacio literario de la literatura argentina y latinoamericana. En ese proceso, tanto las nuevas miradas y estudios críticos, las tesis doctorales, la inclusión en los programas universitarios de literatura, acrecentaron una mayor valoración de su obra. El haber nacido en Mendoza, una provincia de la región de Cuyo, de Argentina, cito entre guiones, nací el día de los muertos del 22, escribe en su autobiografía, y por haber residido durante gran parte de su vida en la zona llamada el interior, nuevamente entre comillas, del país, por su lejanía de Buenos Aires, el centro de una tradición literaria rioplatense hegemónica, lo ubican en un contexto distante de la dinámica cultural de ese escenario. Consciente de esa situación, asevera irónicamente en su autobiografía: soy argentino, entre comillas esto, palabra de Benedetto, pero no he nacido en Buenos Aires. Sin embargo,
Esta circunstancia no fue un impedimento para desarrollar una valiosa narrativa que lo diferencia del regionalismo tradicional de su provincia y logró llamar la atención de Jorge Luis Borges, quien era hacia 1950 ya un escritor respetado a nivel nacional. En 1956, el año que publica Sama, conoce a Jorge Luis Borges, quien ha viajado a la ciudad de Mendoza para recibir el título de honoris causa de la Universidad de Cuyo. Y Benedetto aprovecha esa visita del ya prestigioso escritor de Buenos Aires y le realiza para Los Andes, el diario Los Andes, una entrevista muy original, en realidad una conversación con el autor de ficciones. 2 años después, en 1958, viaja a Buenos Aires, invitado a dar una conferencia sobre la literatura fantástica en la Biblioteca Nacional por Borges. Luego, refiriéndose al género fantástico, expresa en una entrevista en la prensa, cito: "Gracias a Borges me introduje en la literatura fantástica, en su esqueleto y en su significación". En el espacio literario de ese momento, el escritor mendocino escoge dentro de la política literaria posible la estrategia de situarse entre la hegemonía del canon provinciano regionalista y el paradigma de la narrativa rioplatense, en la cual la modalidad de lo fantástico será un factor decisivo en el deseo de ser original. El primer libro del escritor mendocino, Mundo Animal, 1953, publicado por la editorial Acucio de Mendoza, evidencia su búsqueda renovadora, un giro narrativo que marca una diferencia con el localismo literario de la provincia. En la primera edición incluye 16 cuentos. En la revisión del libro en 1971 en Buenos Aires saca 2 relatos y realiza también cambios en los títulos de algunos cuentos y en la enunciación de varios de ellos, con lo que logra una mayor pluralidad de voces. Las convenciones del género fantástico y una aproximación al modelo kafkiano se acentúan en esas correcciones y se despoja de lo fabulesco de la edición anterior. En el prólogo de 1953, Di Benedetto señala que busca colocar al lector en el juego de una literatura evolucionada, cito, para internarlo en los misterios de la existencia. Esta denominación de literatura evolucionada Esta denominación de literatura evolucionada llevó a un sector de la crítica a expresar que el escritor era autor de un experimentalismo literario. Juan José Sáer refutó poco después esa perspectiva crítica, al afirmar que para la literatura no hay otro modo de continuar existiendo que ser experimental. Sin duda, la afirmación de Di Benedetto de su búsqueda de una literatura evolucionada responde centralmente a su intención de renovar la narrativa y también es otra estrategia de política literaria para oponerse, como diría Rancière, en la década del 50 a las poéticas del realismo tradicional y probablemente, como interpreta Jimena Nespolo, para oponerse a la tendencia literaria realista del grupo Contorno. Asimismo, no habría que olvidar que Horacio Quiroga, en la década de 1930, escribe cuentos de la selva misionera y el mundo animal. A diferencia de Benedetto, aunque tiene también relatos fantásticos, el escritor rioplatense ponía el acento en la existencia de un malentendido comunicacional entre hombres y animales que lo llevaba al enfrentamiento violento y a la tragedia. Mientras que Di Benedetto, en su primer libro, sostiene una mirada humanizada entre los animales, algo que se aproxima a ese proceso que Giorgio Agamben, cuando observa que la humanización integral del animal coincide con la animalización integral del hombre. Una visión semejante sobre la relación animales y humanos ha sido abordada también por Julio Cortázar en Axolotl, El final del juego, y en El momento bestial. El mundo animal, lo fantástico, se manifiesta de distintos modos en las construcciones de sus historias. Mariposa del Koch narra una invasión de mariposas que penetran en el cuerpo del narrador protagonista y provoca un efecto terrorífico. En otros relatos se apela al horror, la locura y la crueldad. La presencia de las ratas puede asociarse con Kafka y con cuentos de Horacio Quiroga, con Los cazadores de ratas. Lo que es determinante ya en este libro es la concisión de su escritura, que
conforma un estilo de la levedad, que decía antes yo, como lo define Italo Calvino en su libro Las 6 conferencias, bueno, que la publicó póstumamente para el próximo milenio, destacando Calvino sobre este concepto de la levedad, que es una tendencia en la historia literaria, distante de la exhibición retórica del lenguaje, lo que no implica que sea un estilo sin precisión en la escritura. Como periodista, en 1943 publica en la revista Milcayak un texto que se llama Animales mendocinos, son mayoría de nuestro zoológico. Es así que los temas de su ficción y la fascinación por el cine aparecen en sus notas periodísticas. En esta actividad, en el diario Los Andes, a su vez, innova y renueva los géneros periodísticos. La originalidad narrativa de Benedetto se muestra igualmente en la mezcla y conjunción que hace de los géneros, por ejemplo, con el cuento y la novela en el Pentágono, que es de 1955, que se vincula con la vanguardia histórica, en la que se presenta el tema del amor y la infidelidad a través de la fragmentación, las construcciones geométricas y perspectivas enunciativas temporales y espaciales de celos, sentimientos de atracción y odio. Es uno de sus prólogos, afirma el autor. Cito: acometí el atrevimiento, el grado de tentativa de contar de otra manera, por lo cual provoqué esta novela en forma de cuentos. El escritor mendocino inicia otra variación decisiva en su narrativa con su novela Sama, de 1956, en la que desarrolla fluidamente cambios de lo onírico a lo real, donde la desesperanza y la angustia del personaje principal avanza con la ansiedad de la espera. Sama rechaza el modelo de la novela histórica y propone la invención de un mundo imaginario situado en el pasado, con un sentido simbólico que convoca una lectura desde el presente. Sama es contemporánea en la década de 1950 de novelas que renuevan la literatura latinoamericana, como las de Onetti, de Casares, Rulfo y Cortázar. Ya hacia 1959, Novelli Trick, en un libro de 1959, efectivamente, estoy reiterando, señala a Di Benedetto entre los escritores que protagonizaron un proceso renovador de la literatura. El protagonista Sama es un funcionario al servicio del reino español, hijo de españoles que ha nacido en América y no tiene una clara identidad. La conciencia soberana americana se presentará recién unos pocos años antes de la Revolución de 1810. La novela transcurre a fines de 1700 en una zona tropical que se infiere que puede ser Paraguay. Tras una espera de varios años sin obtener el traslado a una metrópolis, en la segunda parte, Sama emprende un viaje hacia el corazón de las tinieblas, como en la obra de Conrad. El espacio de la novela pone en relieve la marginalidad de esa zona, un lugar bien alejado del centro del virreinato situado en Buenos Aires. Y Benedetto narra de este modo la épica de una derrota. Inicia así la llamada trilogía de la espera, conflicto temático que se continúa en El Silenciero, en 1964, y luego Los Suicidas, en 1969. En esta última se desarrolla una investigación periodística que se asemeja a la del detective de la novela policial y sucede en el ámbito urbano en el que puede reconocerse a la ciudad de Mendoza. La influencia de la filosofía existencialista, Sartre y Camus en esta obra y en otros relatos era en este momento un rasgo identificable en el contexto cultural de esos años. En 1957, el escritor publica el libro de cuentos Grot y en 1969 este libro será reeditado con el título Cuentos Claros, por Galerna en Buenos Aires. Algunos de este volumen hicieron su historia más allá del libro que los agrupó. Así, al titulado El Juicio de Dios, en 1972, la revista Gente seleccionó y publicó como el cuento del año. Más tarde, con otros de su libro Absurdos, 1978, amplía su territorio narrativa y recorre el ámbito del desierto mendocino. Abayay, de este mismo libro, uno de sus mejores cuentos, narra la historia de un gaucho que vive en esa región desértica y más árida que la de la Pampa de Martín Fierro. A diferencia de este personaje, cuyo nombre es simbólico, Abayay, es un apellido de origen dialita, originario de la región de Cuyo y Chile.
En 1961 publica El Camino de los Tontos en Buenos Aires, además del relato que da nombre al libro. Agrega los cuentos Caballo en el Salitral y El Puma Blanco. En 1975, el autor de Sama obtuvo con su cuento Los Reyunos un premio del primer certamen latinoamericano de cuentos policiales organizado por la revista Siete Días. El jurado estaba integrado por Jorge Luis Borges, Roa Bastos y Marco Negri. Lo más interesante es que elige el medio rural para su modalidad policial, es urbana por supremacía. Con el cuento Ortóperos, el Cuentos del Exilio, en 1983, ensaya algo similar, aunque las formas del género se tornan hacia el fantástico al final del relato, y esto es otro aspecto innovador de su literatura. Cito, este es otro cuento, En busca de la mirada perdida, también de este libro, incurre en la ciencia ficción. Es el único cuento que tiene de ciencia ficción. Y es una parodia de los relatos del género que presenta un mundo distópico y el futuro invadido por seres monstruosos de otros planetas. Por último, no dejaré de referirme, pese a la brevedad de esta exposición, a su última novela, Sombras nada más, que es una especie de autobiografía del escritor periodista, la que funda otro espacio narrativo cuando el personaje central recorre en las alturas de la cordillera un desierto pedregoso, parecido al desierto del noroeste, el de la punta de Atacama. Bueno, acá termino el panorama y tengo un postrecito, qué sé yo, un epígrafe breve con palabras de Di Benedetto, referidos a la escritura. Dice Di Benedetto en Sama, le hace decir a un personaje, escribo porque siento necesidad de escribir. Para escribir mi libro no tengo hambre. La disposición de escribir no es una semilla en tiempo fijo. Es un animalito que procrea cuando se le ocurre, porque su época es variable. Puede hacerlo con hambre o sin hambre, en ocasiones solo si está muy reposado, en otras si le duele una herida de casado. Bueno, nada más y muchas gracias por la atención. Carlos Lavadero nos ha dado un panorama clarísimo de su obra y su trayectoria. Lo mío va, como ustedes van a ver, a cosas puntuales de su vida. Nuestro punto de partida puede ser la foto de la página 5 del diario Mendoza del domingo 18 de noviembre de 1984. Vale la pena empezar por esa toma casual, porque sintetiza mi actitud desde entonces y atestigua el encuentro con Antonio Di Benedetto. De brazos cruzados, como defendiéndose, recibe saludos. Atrás, de anteojos negros, avanza mi amigo el periodista Andrés Gabriel, y semi-tapado por él, como somos dos, como espiando. Minutos antes, hemos conversado más de una hora, el escritor que vuelve del exilio a su tierra, Andrés y yo, en la oficina que se alcanza a entrever al fondo. La entrevista se publicará el domingo siguiente, y allí se confiesa, cito, estoy muy arrepentido, estoy disconforme con el resultado de esta entrevista por el tono que he empleado o quizás porque me he echado muchas culpas, pues estoy seguro de que no han sido tantas. Transcribe Andrés de memoria cuando el grabador se ha detenido. Antes, el entrevistado nos ha tirado una granada a la cara con la voz entrecortada, casi conteniendo el llanto. A lo mejor no he sido una buena persona, pero el castigo que me dieron fue exagerado. Lo escuchamos incómodos y nada agregamos. Aquella desgarradura verbal se completó con una mano tenue que estrechada parecía la de un muerto. Esa sombra, regresando a la Mendoza que vivía la euforia de la primavera democrática, emitía una voz que sentenciaba con decisión, pero con tristeza. Provenía de un cuerpo y un ánimo debilitados hasta lo desesperante. He leído muchas entrevistas a Di Benedetto buscando pistas sobre su personalidad. Me atraen más las anteriores a su detención y posterior exilio, porque allí todavía está la víctima de la espera, como su personaje, una víctima metafísica. Después será una víctima de la sinrazón, de la violencia de Estado, lacerado y derrumbado. Los verdugos han acabado con él, con su talento, con su particular visión del mundo plasmada en la originalidad de su obra. Cuando retorna, y es certera su valoración, sobreabunda en su autoflagelación.
en su búsqueda de revelar las razones de su absurdo martirio. Pero retrocedamos unos años atrás. En aquel célebre diálogo con Gunther Lorenz, en 1968, que quedará registrado en el libro Diálogo con América Latina, subtitulado sugestivamente con letra pequeñísima Panorama de una literatura del futuro, cuando enumera los motivos de su escritura, luego de una serie de razones más o menos previsibles, remata: escribo para confesar y no ser absuelto. ¿Qué clave incomprensible nos arroja hacia el futuro que es nuestro presente? Si la confesión cristiana busca el premio de la absolución, del perdón, la Dive Denetiana propone lo contrario. Es curiosa, notable, diría. Esa confesión que no persigue una recompensa, o peor, promueve evitar la absolución reparadora. A diferencia de la mayoría de los seres humanos, quiere vivir en una culpa constante. No aspira a liberarse de ella, se considera condenado. Quizás eso explica su obsesión con la espera, desarrollada en Sama, esa cumbre de la literatura del siglo XX en cualquier lengua. En aquella conversación con su descubridor alemán sentencia: las figuras de mis novelas y cuentos son personas de mi entorno, yo mismo y las criaturas imaginadas o imaginables por esas personas y por mí. Es decir, su trabajo literario convoca a los fantasmas que lo acosan y los hace girar a su alrededor, pero también irrumpe el autor hombre, confundiéndose con las víctimas y también con los victimarios. No hay existencia para Di Benedetto sin herida, sin dañar o ser dañado. Finalmente, en la encuesta a la literatura argentina contemporánea de la colección Capítulo del Centro Editor de América Latina de 1982 dirá: al escribir, más bien me refiero al mal que nos infiere el prójimo, el mal que nos hace, que al mal que hago yo. Aunque no oculto haberlo hecho ni me lo perdono, creo que hay en mí algo de perverso y naturalmente esa condición tiene que pasarse a lo que escribo. Estas citas nos ubican frente a un ser enigmático, capaz de descender en sus confesiones al infierno y deambular por él hasta la flagelación. Aquel encuentro de 1984 me indujo de aquí en más a fisgonearlo, husmearlo, con ánimo bellerista. Por eso hace tiempo, y ya he publicado algunos de los resultados, colecciono aspectos desconocidos, pequeños, nimios quizás, muchas veces perdidos o pocos visibles de su vida. El objetivo final es una suerte de antibiografía, de biografía futura, siempre inconclusa, hecha de esas pequeñas tecelas de un imposible mosaico. El arte oculto de la biografía quizás consista en eso, en alumbrar zonas opacas del biografiado para contrapesar sus trazos luminosos y disponibles y así acercarnos algo más a la persona. El encuentro de hoy constituye otro capítulo de esas aproximaciones furtivas. En 3 trabajos, 2 publicados y 1 en vías de publicación, he indagado, y los enumero al azar, en aspectos tan disímiles como el presunto suicidio del padre, a la luz de algunos documentos como el certificado de defunción o la ausencia en la prensa de la época de alusiones al hecho, sus características de alumno mediocre, en su legajo en el secundario Agustín Álvarez, los avatares de su viaje a Estados Unidos en 1965, sin registros casi en el diario Los Andes donde trabajaba, reconstruido a través de un informe de inteligencia del Departamento de Estado desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Los detalles de su relación con Julio Cortázar en la búsqueda de determinar cuándo se conocieron, algunas cartas con su amigo Rosel Albero, padre de mi amigo Danilo, que hoy nos acompaña, un viaje a Madrid en 1985 para participar como miembro de la Academia Argentina de Letras en una reunión de la Real Academia Española con una curiosa ponencia sobre lenguaje y comunicación, que quizás sea el último texto que escribió, y finalmente un artículo próximo a conocerse en la revista Sama, donde rescato 3 significativas cartas casi perdidas a Luis Emilio Soto,
y un cuento olvidado de 1958, publicado en la revista Versión de la Biblioteca Pública General San Martín de Mendoza, recopilado en el libro recién 25 años más tarde en Cuentos del Exilio. Hace algún tiempo estoy revisando día por día los ejemplares del diario Los Andes de los años en los que Di Benedetto fue sucesivamente secretario de redacción y subdirector. En la práctica actuaba como director a cargo. Él era quien determinaba los contenidos elaborados por la redacción a su cargo. Un aspecto destacable es que siempre retuvo su condición de jefe de artes y espectáculos. Es decir, que podemos recorrer esas colecciones con la certeza de que todo lo publicado sobre aspectos culturales pasaba bajo su lupa atenta. Al día de hoy, ya he completado el rastreo desde 1967 a 1971, 5 años cruciales en la vida del periodista y escritor. De lo mucho que he ido registrando en ese periodo, me gustaría compartir esta tarde algunos hallazgos, porque a partir de ellos podemos formular ciertas preguntas y, sobre todo, vislumbrar sugestivos modos de actuar de Di Benedetto con respecto a él y su obra en las páginas del diario bajo su dirección. El sendero que les propongo recorrer hoy es el de los avatares de Sama, en su reedición de 1967, y también la relación establecida con el crítico alemán Günter Lorenz, que llevará al desembarco de su obra y de él mismo en Alemania. El domingo 14 de mayo de 1967, bajo el título "Fueron presentados 12 libros del país, entre ellos Sama", de autor mendocino, apareció la crónica, firmada por el corresponsal en Buenos Aires, de un importante acto organizado por el Centro Editor de América Latina en Corrientes al 1300 en esta ciudad. Se habían lanzado 16 títulos con un tiraje total de 170.000 ejemplares. De la obra de Di Benedetto se imprimieron 10.000 ejemplares y compartía la colección con autores significativos como Marta Lynch, Alberto Girri, David Viñas, Humberto Costantini, Enrique Molina, Germán Rosenmacher, Pedro Orgambide, Agustín Cusani, Alberto Banasco, Haroldo Conti y Jorge Maciangeli. La nota, que ustedes ven ahí, está ilustrada con 2 fotos, algo inhabitual en las páginas del diario Los Andes por ese entonces. En una de ellas se lo ve hablando al director editorial Horacio Achával y en la otra el corresponsal porteño del diario, de parte con Maciangeli, Costantini y Conti, que no aparece nombrado en el epígrafe. Sí se hace notar que en la toma aparece en el retrato David Viñas, ustedes lo ven a la izquierda, en los carteles Germán Rosenmacher y Antonio Di Benedetto a través de las tapas de sus libros. La crónica, donde se consigna que el folclorista Buenaventura Luna había comprado 2.000 empanadas que se comieron con vino tinto y blanco, da algunos datos jugosos que permiten medir aquel momento de la cultura argentina. Entre los comentarios de próximas ediciones se consigna el dato de que en los últimos 3 meses Centro Editor había vendido 250.000 ejemplares de distintos títulos. La crónica se cerraba con un sugestivo párrafo. Sobre Corrientes, una ansiosa muchedumbre de curiosos que no sabía si podía entrar al lanzamiento que se hacía detrás de un biombo. Tangos y música criolla, empanadas y vino. La Argentina de 1967 vendiendo y comprando libros. Pero el hecho que más nos interesa, porque permite vislumbrar lo enigmático de Antonio Di Benedetto de nuestro título, es que él no asistió al acto de presentación de Sama. Veamos algunas otras curiosidades. La primera está en el título, en el giro de autor mendocino, una forma cuestionable desde lo editorial para evitar nombrarlo. Otra es que la segunda foto parece incluida solo para que aparezca su libro lateralmente en un cartel, donde se alcanza a leer con claridad su apellido, como un extraño modo de estar presente ese día. Y finalmente, el remate de la extrañeza de aquella jornada. La crónica se cierra con el subtítulo "Ausencia de un escritor", y podemos leer: eran lamentadas algunas ausencias, como la del novelista Antonio Di Benedetto, retenido en Mendoza por sus obligaciones periodísticas. Procuraba salvarlas uno de los encargados de relaciones públicas del editorial, a quien oímos decir: sí, Di Benedetto no pudo venir, pero esto es bárbaro, su libro se vende igual.
A algunos les aseguraba: no se preocupen, un día de estos vendrá por aquí y les firmará el ejemplar de Sama que ustedes compran ahora. En la situación rememorada aparecen dos características habituales. Una hacia adentro del diario, donde procuraba invisibilizarse, aun cuando era imperioso aparecer porque protagonizaba un hecho literario importante. La segunda es una actitud fóbica a participar de situaciones donde su obra fuera el centro de atención. Poco más de un mes después de la presentación porteña, un sueldo pequeño en los Andes anuncia: Sama será comentado en un acto. El poeta y profesor Alfonso Sola González hablaría al día siguiente en el Centro Internacional del Libro, una librería donde se hacían actos culturales bajo la coordinación del librero Rosel Albero. Gonzalo Casas lo haría sobre El Silenciero. El lunes siguiente apareció bajo el título Sama y El Silenciero fueron analizados en un acto literario, una extensa crónica de la que podemos desprender que Antonio Di Benedetto tampoco fue a esa presentación, que se hizo a una cuadra y media del lugar donde él trabajaba, y muchos de los que están acá son mendocinos y saben que la Galería Tonza está al lado de los Andes. Hay varios indicios. Una foto de la mesa, que es esta que se ve ahí, donde solo aparecen los presentadores y atrás sí un enorme retrato del autor y una gigantografía de la tapa de Sama, pero no se lo nombra como presente en ningún momento. El texto se cierra. El público que colmó el local, se advirtió la presencia de escritores, artistas y estudiantes, formuló a los oradores preguntas relacionadas con el tema desarrollado. Si Di Benedetto hubiera concurrido, ¿quién mejor que él para responder a las inquietudes? Todo hace pensar, aun cuando no está explicitado como en la cobertura del acto porteño, que el autor faltó a la cita, en lo que parece una nueva manifestación de esa actitud fóbica al encuentro, a relacionarse con un público inesperado y desconocido en referencia a sus libros. Pasan los meses y hacia fines de año aparece un sueldo. Se presentó Sama en Frankfurt. Nos enteramos que ha aparecido bajo el título Un Sama aparte y Sama espera, bajo el sello editorial de Horst Ehrman. Vale la pena contar que esta actitud de Di Benedetto de retasear espacio a su propia obra, a pesar de la importancia de sus logros, contrasta con la generosidad con que reflejan las páginas del diario, por su decisión sin dudas, los libros de periodistas de los Andes. He registrado algunas publicaciones muy notorias para compararlas con las referidas a quien era el subdirector del matutino. Hay dos destacables donde el diario da gran espacio, con fotos de los autores y de la tapa de los libros, a la aparición de un libro de poemas y a un ignoto premio de novela en España. Antes de que terminara ese año, Los Andes publica un suelto pequeño, los mejores libros de ficción de 1971. El lector que se adentraba en su lectura se enteraba de que el suplemento cultural del diario Clarín había designado a Mundo Animal, reeditado por Fabril, como el mejor libro de ficción del año en la Argentina. Contrasta el tratamiento que se daba en los Andes a obras que hoy siguen vigentes a pesar del paso del tiempo, como Sama o Mundo Animal, con otras de periodistas del diario a las que se ha devorado el olvido. Más espacio e importancia para lo demás, brevedad para lo propio por decisión personal. Durante aquel 1968 se produce la entrevista de Günter Lorenz para el libro que está construyendo con diversos testimonios de escritores, y a principios del año siguiente, bajo la volanta Libros Argentinos en Alemania, se publica en los Andes una entrevista hecha por el corresponsal en Buenos Aires al crítico alemán titulada Günter Lorenz, al principio el público estaba perplejo. Allí cuenta que está recorriendo el continente porque su literatura es de las más importantes del planeta en ese tiempo y relata que la entrevista a Di Benedetto para iniciar, cito, el contacto con escritores no porteños de vuestro inmenso país. Cuando haga su propia enumeración, lo pondrá Di Benedetto junto a Borges, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa, entre otros. A fines de 1971, se informa que Günter Lorenz visitará Mendoza y disertará sobre el escritor y la sociedad. Y Los Andes publica una entrevista al crítico alemán. Di Benedetto vuelve a dejar sus huellas de omisión en el texto porque es seguro que revisó lo que se dio a la imprenta.
Y por eso lo verdaderamente llamativo es que la publicación consigue la hazaña de no nombrarlo nunca. A pesar de que se habla de la visión de Lorenz sobre la literatura latinoamericana, de su libro de diálogos y sobre todo el extenso párrafo dedicado a la literatura experimental, donde no se lo menciona Di Benedetto, sino que se toma a Cortázar y Rayuela como ejemplos. Se llega a citar a Roch Brillet, y es sabido, Carlos lo destacó, que en aquellos años hubo una polémica sobre quién había sido el precursor del objetivismo en la novela como un modo de literatura experimental, si el autor francés o Di Benedetto. Es llamativo el modo en que se abordan temas en los que era imposible no aludirlo, y sin embargo el texto obvia mencionarlo. Este último artículo, que será completado por varios durante la visita de Lorenz, sintetiza esa operación de invisibilización por parte de Di Benedetto que he señalado. El último es el de la cobertura del acto de la disertación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En la crónica están nombrados el decano y el vicedecano, la directora provincial de Cultura, pero no aparece Di Benedetto como era esperable. Tampoco se lo alude en la síntesis de lo hablado. Es difícil imaginar que Lorenz, tanto en la entrevista como en esa conferencia, no haya mencionado a su admirado autor de Sama. Además, y esto se ve en la fantasmal imagen que ilustra la nota, que es la que tenemos ahora ahí, uno de los que está en la primera fila parece ser Di Benedetto, el tercero de izquierda a derecha. Esos emblemáticos anteojos que se proyectan, es claro que el vicedirector del diario hizo sacar de las crónicas todo rastro suyo. ¿Por qué? Como periodista, él sabía que correspondía, y hasta era una información relevante, lo que se hubiera podido decir sobre su obra. ¿Se trató solo de un ejercicio de pudor, como ha sintetizado Jimena Nóespolo en el título de su muy buen libro? Yo creo que es más. Es un ejercicio enigmático, que tiene múltiples razones y sentidos. El pudor es una más de ellas, pero no la única. Para cerrar, les contaré que en mi pesquisa hemerográfica he trabajado muchas veces, más con las omisiones, con las ausencias, con las visiones laterales, que con las pistas y marcas explícitas dejadas en la página del diario. He encontrado situaciones donde debería estar Di Benedetto y no estaba, donde debía figurar y no figuraba. Y creo que esa actitud es central en la caracterización de su personalidad enigmática y excéntrica, proyectada en su obra, en lo mejor de ella. Muchas gracias. Nada, quería felicitar a los participantes por su contenido y porque respetaron lo que se les pidió, es decir, el tiempo, han tenido la puntualidad de tren alemán, de trenes alemanes. Y bueno, la idea era, dentro de la hora que después que disponemos, que va a ser un poco menos, según me han avisado, ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna observación que hacer, o en todo caso, si los participantes, los dos disertantes, tienen alguna pregunta que hacerse entre ustedes con respecto a lo que han expuesto, ¿no? Hay mucho que decir. Felicitaciones a los expositores. Y quería preguntar si se sabe algo más de la infancia de Benedetto, aparte del presunto suicidio del padre. Porque tal vez esa sea la clave para explicar muchos de esos comportamientos, ¿no? Que yo sé es lo que sale en las entrevistas. A mí me llamó la atención y por eso investigué y lo publiqué, lo del suicidio del padre, porque él empieza en la primera entrevista con Brasegui en el 72 de la revista Gente Habla directamente y dice: usted sabe que yo soy hijo de un padre suicidado. Y a medida que avanza en las entrevistas hasta las últimas, ya en la última prácticamente dice: bueno, yo siempre supuse que mi padre se había suicidado. Entonces, ¿yo qué hice? Fui y busqué el certificado de defunción. El certificado de defunción dice que el padre murió de escarlatina. La anécdota es que él cuenta que siendo muy chico, tenía 10 años, escuchó un estruendo en la casa y hubo todo un revuelo y se dijo que el padre había muerto y no lo dejaron ver al padre ni cuando él preguntaba le contestaba.
Otra cosa que hice fue buscar en la colección del Diario de los Andes si figuraba. Pensemos que un Diario de los Andes anterior a que él tenga que ver, y alguna gente me decía, bueno, pero los diarios no publicaban suicidios. Pues bien, el Diario de los Andes, del día que debería haber salido el suicidio del padre, publica otro suicidio. Y yo estuve revisando un poco en el año 33, un poco hacia adelante, y encontré varios suicidios, con lo cual comprobé que suicidios publicados y el certificado de defunción, que es la única prueba documental que hay, dice que murió de escarlatina. Averiguando con algunos médicos me decían que en esa época era una muerte, si no habitual, que se daba muerte por escarlatina. Sí, lo que vos decís, estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Es así, yo les digo de paso a paso de aviso. Dirigí el portal de Antonio Di Benedetto en la Biblioteca Virtual Cervantes, que salió en noviembre. Hay un trabajo de Jaime también. Ese trabajo es el que alude al presunto suicidio del padre. Una aclaración, nada más, yo lo que quiero aclarar es que en mi trabajo yo fundamentalmente, salvo que tengo un documento que firme lo contrario de lo que se firme, lo que hago es exponer la documentación que haga. No digo que es tal cosa o tal otra, sino que trato, porque creo que es un personaje muy enigmático, que además él jugó fuertemente a sembrar enigmas en su vida. Sí, yo creo que tu investigación es... ¿Dónde esto? ¿Se escucha? Se escucha bien. Bueno, me parece que, bueno, excelente la línea biográfica que ha trabajado, y bueno, el artículo que salió en el portal efectivamente amplía sobre esto. Pero también quería decir que en su obra es un tema recurrente, porque está en la novela Los Suicidas, conocido, leído, que transcurre en la ciudad de Mendoza, y él es un investigador de suicidios, ¿no? Y finalmente es como un crimen perfecto de suicidio, digo yo, porque no se puede saber cuáles son los motivos de un suicidio, ¿no? Es decir, llega a esa conclusión. También en el cuento Los Reyunos, que es un cuento policial, hay otro suicidio de un padre de uno de los protagonistas. Es decir, es un tema que se ve que lo obsesiona a Di Benedetto, y siempre se refiere a esta anécdota que vos decís, de que él escuchó un ruido en la casa y que nunca le dijeron si había sido un suicidio o no. Es decir, esa incertidumbre, que está muy bien trabajada, la incertidumbre en la literatura de Benedetto, aparece también en estos cuentos como una traslación, diríamos así, de sus vivencias autobiográficas. Así que bueno, eso es lo que podría agregar nada más. Lo que sí creo que queda como una marca muy grande de su infancia es la relación con su madre, que es enormemente importante, y otra de las cosas que yo publiqué en ese artículo al que habla Carlos es su paso por la escuela secundaria, por el Agustín Álvarez, y la verdad que una cosa que me llamó la atención es que además de que era un alumno bastante mediocre y rendía muchas materias, que se llevaba de todo, él tramitaba sus propios temas administrativos en la escuela desde los 12, 13 años, porque ya desde el primer año están en el legajo las notas donde pide rendir química que se ha llevado, y él se hacía cargo de todo eso. Cierta orfandad, No digamos. sé si orfandad, porque podría haber sido la madre, pero como que él se hace cargo, digamos. Perdón, quería hacer una observación. Si mal no recuerdo, porque yo Antonio lo veía en la casa de Mendoza, hace un par de semanas que no lo veía, y tuvo un accidente y se golpeó en la cabeza. Claro. Y pese a lo que le dijo su compañera en el momento, Negrita, que fuera al médico o algo, le iba a intuir, ¿no? Así que, como digo, yo lo soñé ver en la casa de Mendoza y hacía un tiempo que no lo veía, y me enteré que había tenido un accidente. Me dijo su compañera Negrita que cambiando un foco se había caído golpeado en la cabeza. Y pese a las insistencias que le hizo ella y otra gente de la casa de Mendoza, él se negó a ir al médico hasta que se detonó lo que causó su deceso. Así que pienso si su propia muerte, con ese antecedente de golpe fuerte en la cabeza y las consecuencias que le había dejado, no fue una manera de suicidio, ¿no? Una observación. Sí, esas son
son el tipo de cosas que a mí me parece que pueblan la vida de Di Benedetto. Son las suposiciones de creer que a lo mejor un tipo que se puso un poquito nada más era para suicidarse. Yo creo que no, pero, o sea, yo te voy a contestar, creo que no. Pero no importa, a partir de eso, en general, la biografía de Di Benedetto hoy, yo no sé por qué, está llena, para mi gusto, de mistificación. Por ejemplo, las razones de su detención. Hay una serie de teorías, todas perfectamente factibles, ninguna demostrable ni demostrable. Entonces, me parece que es interesante trabajar en la biografía de él, sobre todo de un autor que dice que su obra es él el que está en su obra. Lo dice explícitamente. O sea, es un hombre que trabaja ni siquiera con lo autobiográfico, es un hombre que él se mete adentro de la obra. Él se transforma en un personaje y aparece y desaparece. Él dice, mis personajes son la gente que yo conozco, yo, y los que podríamos imaginar los que yo conozco y yo. Entonces eso es muy interesante y lo hace muy explícito. Y veo que, bueno, creo que por la desgracia de su detención y el martirio que sufrió, hay como una necesidad de cerrar explicaciones biográficas alrededor de Di Benedetto. Yo creo que él es un hombre que durante su vida trabajó explícitamente para borrar la mayor cantidad de huellas posibles. Es como que se metió dentro de la literatura, por decirlo de una manera metafórica, y de alguna manera borró las huellas de por dónde iba él. Porque es muy curioso. Es decir, hacía cosas, no ir a la presentación de su libro, o sacar evidentemente todo lo que había dicho Lorenz en la entrevista sobre lo que... La entrevista se hacía en Mendoza, no se hacía en Nueva York. La entrevista se hacía en Mendoza. En lo lógico, si llegaba el crítico alemán a Mendoza, es que sobre todo hablara del autor de Mendoza, de su libro. Entonces es evidente que él borró todo eso, o esa situación. No es seguro, yo creo que es el tercero. Y si ustedes ven la foto, se ve como un reborde que serían sus anteojos. Ahora, no aparece nombrado en la crónica. O presentado en un libro de poemas hoy totalmente olvidado, y salía unas páginas así con fotos del autor y todo, y él salía en la edición alemana de Sama y salía un sueltito así chiquitito, de autor mendocino, ni siquiera ponía su nombre en los títulos. Volviendo a lo del suicidio, me acordé ahora de que cuando estaba preso, en el año 76, 27, un año y medio, él impidió que le trajeran, como pudieran, cianuro para suicidarse. Se lo pidió a Rodolfo O sea que el horror que vivía ahí en esa prisión, que ahí, si ven en el portal, hay un texto de Daniel Moyano, escritor, digamos, argentino, que vivió en el interior también y que, bueno, murió en el exilio en España, en Madrid, que fueron compañeros allí en el exilio no solo con Di Benedetto, sino también con Molano y otra gente más. Y Tizón, Víctor Tizón también, sí. Perfecto, sí, ya saqué 10 minutos. Bueno, ahí parece que pide justamente eso para suicidarse, ¿no? Bueno, en el texto de Moyano cuenta, eso es lo que quería decir, es un testimonio que leyó en una conferencia de Moyano en Alemania, creo. Lo van a encontrar en las partes, digamos, de testimonio del portal. Justamente lo que dice es que el horror de lo que vivió, le cuenta, digamos, parece ser a Moyano hace el testimonio y cuenta que le contó Di Benedetto las torturas que sufrió. Es decir, hay detalles por intermedio de Moyano sabemos de lo que vivió este hombre en la prisión de Asunción. Así que bueno, evidentemente debe haber llegado a una situación terrible como para intentar suicidarse, ¿no? Sí, el que ha contado eso, lo que decís vos, Carlos, es Rodolfo Grasselli. Rodolfo Grasselli contó, se lo pidió a él. Sí. Y sobre los castigos que sufría, bueno, en Mendoza hubo un intento de un simulacro de fusilamiento y una serie de cosas, además de golpes. A Grasselli le pedí también, como le pidieron a vos para publicar pero se negó porque dijo que estaba preparando un libro. Bueno, no lo sacó todavía. Así que bueno, también, qué sé yo, era muy abierto
pusimos muchos trabajos críticos y también testimonios, y libros y tesis, todo lo que se pudo poner. Eso es un poco de publicidad lo que hago. Pueden leerlo en el portal de Biblioteca Virtual Cervantes, buscan en Google y encuentran. Hay fotografías también, algunos, no sé si está alguna de las cosas que vos mostraste, que facilitaron los de la Biblioteca General San Martín, ¿es? Sí, ¿no? Sí, la Biblioteca Pública General San Martín. Bueno, a ver, un dato Un material interesante. ¿Verdad? Sale mucho en ese Los Andes de esos años que yo he revisado, sale mucho yendo a Mendoza, evidentemente eran amigos de Alberto Conti, Daniel Moyano, ni hablar de Nicolás Arquís, que estaban detrás de la filmación de Sama, etc. O sea, esa gente pasaba por Mendoza y evidentemente él era el referente porque le daba mucho espacio también. Una observación aparte viendo las fotos. Recuerdo que cuando Antonio en Buenos Aires le dieron el premio Medellín, costaba encontrarlo. Lo estaban presentando, le iban a dar el premio y nadie sabía quién era Di Benedetto. O sea, tenía una capacidad para desaparecer. Recordaba así, me recuerda el poema de Borges, Proteo, ¿no? Que como agua que en el agua se perdía, pero esa anécdota fue graciosa porque estaban hablando de Di Benedetto, estaba ahí cuando había que darle el premio, hubo que buscarlo y estaba en el público, tenía esa capacidad de... Estaba en el público. Sí, estaba en el público. Bueno, piensen que hasta la edición de toda su obra de Adrián Hidalgo, los libros de Di Benedetto eran casi inhallables. Era muy difícil de conseguir si uno quería, no tenía visibilidad en librerías desde ya, pero si uno lo quería leer, pues sabía quién era Di Benedetto, costaba encontrar la edición. Sí, eso fue una gran obra de la editorial, que es el trabajo de los libros, y el trabajo de Jimena Néstor. Y hay otro libro de Natalia Geloso, que se llama Antonio Di Benedetto Periodista, sobre actividad periodística, que también es una muy buena recopilación de datos. O sea, yo insisto que, a ver, ellas han hecho mucha recopilación de datos de lo que saben. Yo lo que estoy tratando de buscar son esas cosas que salen más de la ausencia. Por eso estoy haciendo esto de revisar día por día la colección del Diario de los Andes, a ver qué aparece. Y me encuentro misiones, a ver, le cuento una casual. Le dan un premio al Diario de los Andes por el suplemento literario que hacen, que era un invento de Di Benedetto. Salió un suplemento de entre 10 y 12 páginas. Están todos los libreros importantes de Mendoza y hay un señor ignoto del Diario de los Andes recibiendo el premio, cuando lo lógico sería que hubiera ido él. Y no fue. O sea, le dan un premio a lo que él ha hecho y él no va a recibir. Cosas como estas. O sea, en general lo que encuentro justamente es lugares donde debería estar y no estaba, cosas que deberían tener más tamaño y tenían tamaño más chico, ese tipo de cuestiones que es curioso, ¿no? Y que creo que hacen su personalidad. es enigmático. Es enigmático. Sí. Bueno, Jaime, porque sos un gran detective de Mendoza, de la historia. Si lo pones en el contexto de la época, de la Mendoza de la época, vas a encontrar muchísimas claves. Pero no en el diario, la vas a encontrar en los que lo conocieron y lo conocimos con Di Benedetto. Vos lo conociste. Yo lo conocí en esa primera situación cuando él bueno. No lo conocí antes, ¿no? No lo trataste. No, no sé. Una idea. Así recorres un poco, porque la mayor parte de la gente sigue, por lo menos la mitad. Vas a tener muchísimas claves sobre la personalidad del mundo cultural. Sí. Dale una mirada y te esperamos en la feria del año que viene, porque hace falta esa mirada. Segundo capítulo. Al menos lo conocí Sí. de esto, en Mendoza. ¿Vos lo conociste en Mendoza? Sí, Yo lo conocí. yo lo conocí en Mendoza e inclusive estuve la noche de golpe porque yo estaba buscando trabajo en el Diario de los Andes y es más, perdón, poco menos que me dio la hora del golpe. Pero me dio esta noche hasta la hora de Conectate con Jaime y ayudarlo, porque Jaime va a hacer una cosa magnífica, como hizo con Cortázar, por ejemplo, porque es la persona y su mundo. Es su mundo. Te va a agregar muchísimas cosas, va a ser todo eso camino, se va a apagar muy pronto por razones de tiempo, pero lo deberías hacer. También lo traté en Madrid, los en Madrid, o sea, es una figura que tiene muchas más claves si la conoces con sus contemporáneos, quienes lo conocieron que buceando en el diario. El diario lo manejaba él. Claro. ¿Por qué lo manejaba así? Te lo vas a explicar mucho si sabes cómo manejaba la situación para la gente además. Esperamos la próxima. Voy a seguir, Lucas. No leí el libro de Natalia de Néstor, de Néstor,
quizás está ahí, pero si está ahí, les di un resumen, pero ¿cuáles fueron las lecturas formativas o modélicas de Benedetto? Por ahí mencionó lo kafkiano, uno puede encontrar ese linaje, pero faltan cosas en el medio. ¿Quién está en el medio? Él lo dice explícitamente, está en lo del capítulo. Es los autores que le interesaban mucho a él, obviamente Kafka, le interesaba de los latinoamericanos, habla de Borges y García Márquez, le interesaba mucho Faulkner, le interesaba Joyce, Calvino también. Ítalo Calvino y Pirandello. El autor que a él lo volvía loco era Pirandello. Él decía que todos estos otros autores los había de alguna manera como releído después de que descubrió Pirandello. Lo dice explícitamente. Hay un cuento de Bolaño, Cencini, que es un cuento interesante porque habla, Cencini es un retrato de su compañero del exilio y habla incluso de la situación económica, ¿no?, de pobreza de ese exilio, y dice que lo conoce a Di Benedetto porque mandaba, como él también, como Bolaño, cuentos a los concursos municipales de España, que había muchos. Y en uno de los que se presentó Bolaño, ve que gana otro tipo, y justamente es Di Benedetto Cencini. A partir de ahí le escribe Bolaño a Cencini y se conocen. Y hace un panorama también de algunos escritores exiliados argentinos, que nombra también a Conti, a otros desaparecidos. El cuento es muy interesante, y hace una especie de podríamos decir, de caracterización de lo que es el personaje quizás enigmático como es digamos, Cencini o Di Benedetto, ¿no? Bueno, eso. Di Benedetto. No sé si... Quedan 2 minutos. Ya lo van a echar. Yo no sabía esa historia que están contando de Benedetto. Ahora tiene algo que ver, vi la película Sama y me llamó una vez, me llamó la atención, tiene algo que ver esa literatura, la película, no sé. La película está hecha sobre la novela, Sí. y tiene párrafos textuales de lo que dice el texto. O sea, yo nunca había visto una película que tuviera tantos textuales del texto original, más allá de que es la recreación de Lucrecia Martel, pero en el texto han tomado muchos textuales del libro. Y el antecedente que hay, que hubo una película de Nicolás Sarkis que se alcanzó a filmar una parte, que vaya a saber dónde está ese material, y que se peleó Sarkis con el director, con el actor, había traído un actor español con el cual Di Benedetto no estaba de acuerdo, porque decía que no se parecía a Diego de Sama, y Sarkis insistió y se terminó agarrando las patadas Sarkis con el actor y se terminó la filmación. Sí, creo que el guión había trabajado Marco Cesar. Es probable. Sí, filmaban en Asunción. Y claro, filmaban en Asunción. Yo no me perdí de ver una parte, porque una vez Sarkis, hacía en su casa, una copia, había un centro cultural, pasaba partes. Y no podía ir porque tenía, no sé, el casamiento, así pasé hacia el nada más y no lo creía, pero existe esa. Existe. Sí, serían las tomas, debe haber. Sí, a ver, según Di Benedetto en una entrevista dice que habían filmado alrededor de la tercera parte de lo que tenía planeado hacer, y vino ese, que terminó muy mal, aparte con un juicio entre Sarkis y el actor. Eso no sabía. Habían puesto muchos videos, algunos productores árabes, creo. Bueno.